Hola a todos, bienvenidos una vez más. El día de hoy vamos a ver el máximo común divisor. Por allí me encontré con una definición que nos dice: el máximo común divisor de dos o más números es el mayor de los divisores comunes de dichos números. El máximo común divisor de dos números A y B se simboliza MCD de A y B. Como la definición nos indica, es el máximo de los divisores que hay entre dos números. Entonces, si nos piden determinar el máximo común divisor de los números 18 y 24, tenemos lo siguiente. Tenemos dos opciones para hallar el máximo común divisor de esos dos números, que serán las siguientes. Entonces, la primera opción que tenemos es la siguiente. Nos hablan que son los divisores. Entonces, procedemos a determinar los divisores de cada uno de los números, como lo habíamos mencionado en un video anterior, que si no lo recuerdan, acá en la parte de arriba les dejaré el enlace para que vayan y lo vean. Recuerden que los divisores de los números es cuando se hacen las divisiones y las divisiones dan exactas, es decir, cuando el residuo es igual a cero. Tenemos los divisores del 18, que por propiedades el 1 es divisor del 18, el 2 también va a ser divisor del 18, el 3 también es divisor del número 18, el 6 también es divisor, el 9 también es divisor, y por propiedades también tenemos que el mismo, o sea, el 18 es un divisor del 18. Luego determinamos también los divisores del número 24 y tenemos los siguientes, haciendo las divisiones ya mentalmente. 1 por propiedades, el 2 también es un divisor porque el número es par. El 3 también es divisor porque 4 más 2 da 6 y el 6 está en la tabla del 3. El 4 también es un divisor. El 6 también es un divisor del 24. El 8 también es un divisor del 24. El 12, que es un divisor del 24. Y recuerden también el truco que les había mencionado, que de la mitad del número hacia atrás estaban todos los divisores. Es decir, que el último divisor es el 24. Y entonces esos son los divisores de los dos números, el 18 y el 24. Entonces vamos a hacer algo por acá. Primero, nos pedían los divisores, ya los determinamos. Luego que nos vamos a determinar el común. Entonces venimos aquí a determinar los comunes. Entonces el 1 es común, el 2 también son comunes, el 3 también es común y el otro que es común es el 6. Son los divisores comunes. Como nos habla también del máximo, entonces vamos a tomar cuál es el máximo entre el 1, el 2, el 3 y el 6. Entonces determinamos que el máximo común divisor de el 18 y el 24 es el 6. Eso aplicando este primer método. Si aplicamos el segundo método, lo podemos hacer por descomposición en factores primos. Descomponer el número 18 y el número 24 en factores primos. Entonces los anotamos y procedemos a descomponerlo. Los dos números son pares, es decir, podemos sacarle mitad a los dos números. Entonces definimos: la mitad de 18 es 9 y la mitad de 24 es 12. Entonces, acá viene el aspecto importante. Primero, como dividí a los dos números, entonces ese numerito lo voy a tener en cuenta para ahorita hallar el máximo común divisor. Entonces, procedemos con la siguiente descomposición. ¿Podemos dividir en 2? Sí, podemos dividir en 2. Al 9 no lo puedo dividir en 2, lo bajo. Al 12 sí, es decir, coloco por aquí la mitad de 12 es 6. Como el 2 solo lo usé para el número 6, este no lo tendré en cuenta. Continúo. ¿Lo puedo sacar mitad? Sí, al 6 sí, pero al 9 no, entonces bajo el 9
y el 6, la mitad de 6 es 3. Entonces, como solo lo usé para uno de los dos números, entonces este no me funciona. Siguiente, voy a dividir en 2, pero no se puede ninguno. Paso al siguiente criterio de divisibilidad, que en este caso es el 3. El 3 funciona porque tanto el 9 como el 3 están en la tabla del 3. Entonces, 9 dividido en 3, eso me da 3, y 3 dividido en 3, eso me da 1. Como el 3 lo usé para los dos, entonces este sí me funciona. Y por último, saco tercera de 3, 1, y pues bajo el 1. Como lo usé solo para 1, entonces este no me funciona. Voy a tener en cuenta o sea, los que me funcionaron, y este 3 que fue los que me funcionaron. Los que nos funcionaron fue poder dividir en los dos números. Si hay tres números, pues poder dividir en los tres números. Y entonces, ¿qué voy a hacer con esos dos numeritos? Entonces, por acá los coloco, 2 y el otro que fue el 3 que me funcionó, y los multiplico. Al multiplicarlos me da 2 por 3 igual a 6. Entonces, ¿qué podemos definir? Que el máximo común divisor de quiénes, recordemos la notación de el 18 y el 24 es igual a 6. Esa es la segunda forma de determinar el máximo común divisor. Ahora, la primera funciona para números pequeños, en donde los divisores se pueden determinar de una cantidad pequeña de elementos de ese conjunto. Pero cuando ya los números son muy grandes, siempre se va a recomendar el segundo método que se explica en este video. Recordemos que los divisores nosotros lo podemos determinar para dos números, tres números o más números. En el siguiente ejemplo nos piden hallar el máximo común divisor de los números 72, 108 y 180. Entonces, ya son tres números lo que nos piden determinar en el máximo común divisor. Entonces, si lo hiciéramos del primer método, nos funciona, sí, pero se nos vuelve un poco tedioso, un poco extenso ese método. Entonces, siempre recomendamos hacer el segundo método, que es el de descomponer en factores primos los números. Entonces, el 72, el 108 y el 180 los vamos a descomponer en factores primos. Entonces procedemos con la descomposición. Los tres números son pares, significa que le podemos sacar mitad. Entonces por acá, mitad. La mitad de 72, 36. La mitad de 108, 54. Y la mitad de 180, o también se puede hacer la mitad de 18, 9 y bajo el 0. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Cuáles son los aspectos que tenemos que tener en cuenta? Que este sí nos funciona. Entonces, continuamos con la siguiente descomposición. Observamos que los tres números son pares. Entonces, puedo sacarle mitad también. Y lo único es hacer las divisiones. 36 dividido en 2, esto me da 18. 54 dividido en 2, esto me da 27. Y 90 dividido en 2, esto me da 45. ¿Qué pasa? Que también me funciona. Entonces lo voy chuleando. Pasamos a descomponer ahora estos tres números, el 18, el 27 y el 45. Observamos que hay un par, entonces yo le puedo sacar mitad por acá. Entonces la mitad de 18 es 9. Y al 27 ni al 45 le puedo sacar mitad, entonces simplemente los bajo. Como ese 2 solo me sirvió para el número 72, ese no lo voy a tener en cuenta. Siguiente, descomposición. Como no hay ningún número que sea par, entonces no nos sirve dividir en 2. Pasamos al siguiente criterio de divisibilidad, que en este caso es el 3. El 3 nos funciona para el 9 porque el 9 está en la tabla del 3,
Para el 27, porque el 27 está en la tabla del 3, o 7 más 2 me da 9 y 9 está en la tabla del 3. Y lo mismo con el 45. El 45 está en la tabla del 3. O también podemos definir 4 más 5 me da 9. El 9 está en la tabla del 3. Entonces por acá lo divido en 3. Entonces 9 dividido en 3, eso me da 3. 27 dividido en 3, eso me da 9. Y 45 dividido en 3, eso me da 15. El criterio que tengo sí me sirve, entonces se lo tengo en cuenta. Paso de nuevo a descomponerlo. Divido en 3. 3 dividido en 3, eso me da 1. 9 dividido en 3, eso me da 3. Y 15 dividido en 3, eso me da 5. Otro numerito que tengo en cuenta, entonces lo voy por acá chuleando o lo voy teniendo en cuenta. Vuelvo y saco tercera. El 1 baja, o sea, ya ese 3 no me sirve. Tercera de 3, 1. Y el 5 no tiene tercera, entonces lo bajo. Entonces este 3 no funciona. Y por último, sacamos quinta para este 1 baja, este 1 baja y quinta de 5, eso me da 1. Es decir, este numerito tampoco lo tengo en cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Que los numeritos que yo tengo presentes son los que dejé por acá chuleaditos y va a ser el 2, otro 2, el 3 y el 3. ¿Y qué hago? Los multiplico. Listo. Entonces, ¿qué voy a tener por acá presente? Que el máximo común divisor de qué numeritos? De el 72, de el 108 y de el 180 es la multiplicación entre estos numeritos. 2 por 2, 4, por 3, 12, por 3, esto me da 36. Es decir, que el máximo común divisor es el número 36. Ahora, ¿qué pasa si hay cuatro números? O sea, nos piden hallar el máximo común divisor para cuatro números. Se hace el mismo método que usamos en la parte de arriba para 2. Se hace el mismo método que usamos aquí en la parte de arriba para 3. Se hace exactamente lo mismo para cuatro números. Recordar siempre que las descomposiciones de los números sean las correctas. Tengamos en cuenta los que sí nos funcionan, como en el caso de arriba, ir chuleando o irle colocando una estrellita, lo que ustedes consideren, para tenerlos en cuenta, para luego ir a hacer las multiplicaciones. Estos eran los que nosotros íbamos chuleando en la parte de arriba. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el 2, que era el que teníamos por acá chuleando, este 2. Por acá tenemos este otro 2, que son estos dos primeros. Por acá tenemos un 3, por acá está el otro 3 y por acá tenemos el otro 3 que es este. Y simplemente los multiplicamos asegurándonos de que nos queden bien las multiplicaciones y concluimos, en este caso, por ejemplo, que el máximo común divisor de 72, 108 y 180 es la multiplicación de esos cuatro números, es decir, el número 36. A continuación, vamos a aplicar lo aprendido en un problema que nos dice: el piso de un salón tiene forma rectangular de 16 metros de largo por 12 metros de ancho. Si se quisiera cubrir con baldosas cuadradas del mayor tamaño posible, ¿cuántas baldosas se necesitan? Entonces, vamos a dibujar en primera medida el cuadrado que nosotros necesitamos. Entonces, vamos a colocar 16 metros de largo por 12 metros de ancho. Entonces tenemos lo siguiente: por este lado, por este lado, por este lado y por este lado. Entonces, ese es el área del piso que vamos a formar. Como nos están pidiendo el número de baldosas y que esas baldosas tengan el mayor tamaño, entonces lo que básicamente nos solicitan es hallar el máximo común divisor de quiénes, pues de los dos números, uno de ancho y el otro de largo.
es decir, del 12 y del 16. Lo que nos piden hallar es eso. Entonces, aplicamos el segundo método que anteriormente explicamos y entonces lo que hacemos es descomponer en factores primos estos números, el 12 y el 16. Entonces, ¿qué tenemos? Como los dos son números pares, podemos sacar mitad. La mitad de 12 es 6 y la mitad de 16 es 8. Vuelve y tenemos dos números pares, entonces sacamos mitad. La mitad es 6, es 3 y la mitad de 8 es 4. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos dos numeritos nos ha funcionado. Y luego lo que hacemos es dividir en 2 otra vez. El 3 no le puedo sacar mitad, entonces lo bajo y la mitad de 4 es 2. Este numerito, el 2, no nos sirve. Luego volvemos y dividimos en 2 y el 3 no funciona, lo bajo y la mitad del 2 es 1, o sea que este número 2 tampoco funciona. Y por último divido en 3, tercera de 3, 1 y el 1 lo bajo, es decir, ese 3 tampoco me funciona. Es decir que el máximo común divisor es el producto entre los dos que me funcionaron, que en este caso es 4. ¿Qué quiere decir? Aquí 4 metros. Como nosotros estábamos calculando o haciendo el ejercicio con las medidas, entonces este 4 viene quedando en metros. Por acá en metros. ¿Qué quiere decir de forma gráfica? Que la baldosa debe medir 4 metros. Entonces, por acá vamos a tener cada una de esas baldosas de 4 metros. Entonces, 4, por acá, una baldosa, una segunda baldosa, una tercera baldosa y cuarta baldosa. Por acá, otra baldosa, otra baldosa, por acá otra baldosa y cerramos por acá con otra baldosa. Seguimos por acá y continuamos por acá y tenemos que una baldosa, tenemos por acá otra baldosa y por acá una última baldosa. Entonces, como nos podemos dar cuenta, por acá es una baldosa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 baldosas para responder a la pregunta. Entonces la respuesta para este caso serían 12 baldosas lo que se necesita. Y cada baldosa va a tener unas dimensiones de 4 metros por 4 metros. A continuación aparecerá un taller para que ustedes lo desarrollen. Entonces el taller dice, determinar el máximo común divisor de, entonces por acá tenemos un primer punto que es del 12 y el 24 y tendremos por acá el segundo punto que sería del 45, del 50 y del 55. Solucionalos en 3 minutos, recuerda pausar el video y la solución aparecerá en 3, 2, 1. Y como lo habíamos mencionado, entonces descomponemos en factores primos los dos números, el 24 y el 12. Entonces sacamos mitad, la mitad de 12 es 6, la mitad de 24 es 12. O sea que este 2 sí me funciona. Luego los dos números siguientes son pares también, lo puedo dividir en 2. Entonces la mitad de 6 me da 3 y la mitad de 12 me da 6. Es decir, este también me funciona. Y luego tengo el 6 y el 3, uno es par, entonces lo divido en 2, al 3 no lo puedo dividir en 2, entonces lo bajo, pero al 6 sí, entonces le coloco tercera, ese no me funciona, y por último me queda 3 y 3, o sea, lo puedo dividir en 3 para que me dé 1 y 1, es decir, este también funciona. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos por acá que este 2 es este, que este otro 2 es este y que este 3 es este.
¿Qué hacemos? Lo multiplicamos, 2 por 2, 4 por 3, 12. Entonces definimos que el 12 es el máximo común divisor entre el 12 y el 24. O sea, es de todo el conjunto de divisores, es el mayor en el cual yo puedo dividir el 12 y también puedo dividir el 24. Ese es el primero. Y el segundo tenemos que hacer la descomposición del 45, del 50 y del 55. Entonces, nos podemos dar cuenta que hay uno que es par, entonces lo divido en dos. El 45 no se le puede sacar mitad, lo bajamos, pero al 50 sí se le puede sacar mitad, entonces la mitad de 50 es 25. Y por acá, por último, 55 no tiene mitad, entonces lo bajamos. Es decir, que este número 2 no nos funciona. Luego, sacamos tercera. Tercera parte de 45 es 15, el 25 ni el 55 tienen tercera, entonces los bajamos. Entonces ese 3 no nos sirve. Luego vemos que tenemos 15, 25 y 55 y le podemos sacar tercera. 15 dividido en 3 me da 5, 25 no tiene tercera, en el 55 vuelvo y los bajo. Y veo que ya no le puedo seguir sacando tercera, entonces paso al siguiente criterio de divisibilidad, que es del 5, que nos indica que si el número termina en 0 o en 5, sí los puedo dividir en 5. Entonces vemos que todos terminan en 5, entonces los divido. 5 dividido en 5, 1, 25 dividido en 5, 5 y 55 dividido en 5 me da 11. Entonces este 5 me funciona. Luego termino con sacarle quinta al 5. El 11 como no tiene quinta lo bajo. Y luego, como ya sabemos que el 11 es un número primo, le sacamos directamente ese número primo, en este caso el 11, para que lleguemos siempre al 1 aquí abajito, que es lo que siempre nos indica. ¿Listo? Entonces, como son los numeritos que tengo en cuenta y los numeritos que tengo en cuenta acá es el 5, entonces, ¿qué pasa? Que es el único, entonces lo dejo solito y ya establezco que el máximo común divisor entre el 45, el 50 y el 55 es 5. Eso es todo por hoy. Espero podernos ver en un próximo video y no olvides suscribirte, darle like y compartir este video. Hasta pronto.